Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les traigo una historia que va a dejarlos sin palabras. Una de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas más cercanas a ti. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Da el like a este video y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando esta historia. Me encanta saber que tengo oyentes de todas partes del mundo hispanohablante. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. Siempre creí que conocía a mi esposa. Después de 15 años de matrimonio, pensaba que no había secretos entre nosotros. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos como lo hacen los jóvenes, con esa intensidad que te hace creer que nada más importa en el mundo. Ella era brillante, hermosa, y tenía una manera de ver la vida que me fascinaba. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Compramos una casa en las afueras de Guadalajara y construimos lo que pensé que era una vida perfecta. Tenemos 2 hijos, Mateo de 12 años y Isabela de 9. Son mi mundo, junto con mi esposa, por supuesto. O al menos eso creía hasta hace 3 semanas, cuando mi mundo se derrumbó de la manera más inesperada. Todo comenzó un martes por la tarde. Había salido temprano del trabajo porque tenía una cita con el dentista que terminó cancelándose a último minuto. Decidí aprovechar y llegar a casa antes de lo habitual, tal vez sorprender a mi esposa, pasar tiempo juntos antes de que los niños llegaran de la escuela. Qué irónico, ¿verdad? Quería sorprenderla, y definitivamente lo logré, solo que no de la manera que esperaba. Cuando llegué a casa, su auto estaba en la entrada, lo cual era normal. Entré por la puerta principal usando mis llaves, tratando de no hacer ruido, porque pensé en sorprenderla. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Dejé mis cosas en la entrada y caminé hacia la cocina, pero no estaba ahí. Revisé la sala. Tampoco. Fue entonces cuando escuché algo que venía del estudio, esa habitación que convertimos en su oficina cuando comenzó a trabajar desde casa. Me acerqué y la puerta estaba entreabierta. Podía escuchar su voz. Estaba hablando por teléfono. Al principio no pensé nada malo, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. Sonaba diferente. Había una suavidad, una intimidad que hacía años no escuchaba cuando hablaba conmigo. No puedo esperar a verte de nuevo, decía. La última vez fue increíble. No dejo de pensar en ti. Me quedé paralizado. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaban escuchando mis oídos. Tenía que haber una explicación lógica, pensé. Tal vez estaba hablando con una amiga, planeando algo, pero en lo profundo algo me decía que sabía exactamente qué estaba pasando. Mi esposo no sospecha nada, continuó. Está tan absorto en su trabajo que apenas nota cuando salgo. La semana que viene le diré que voy al retiro de yoga y podremos pasar todo el fin de semana juntos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi esposa, la mujer con la que había compartido 15 años de mi vida, la madre de mis hijos, me estaba siendo infiel. Y no solo eso. Lo estaba planeando, mintiendo deliberadamente. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, escuchando mientras ella continuaba esa conversación que me destrozaba por dentro. Hablaba de momentos que habían compartido, de lugares a los que habían ido. Me di cuenta de que ese retiro de yoga del mes pasado había sido mentira, y el anterior también. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Finalmente escuché que se despedía. «Yo también te amo», dijo antes de colgar. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. No eran palabras de un desliz, de un error momentáneo. Esto era una relación, algo que llevaba tiempo, algo con sentimientos involucrados. Sabía que tenía que confrontarla, pero no podía hacerlo en ese momento. Estaba demasiado conmocionado, demasiado herido.
Necesitaba pensar, procesar todo esto. Así que silenciosamente retrocedí, salí de la casa de la misma manera que había entrado y me metí en mi auto. Conduje sin rumbo durante horas. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, dolor, confusión, traición. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ella? ¿O nunca lo fui? Recordé los últimos meses, buscando señales que debí haber visto. Estaba ahí. Ahora lo veía con claridad. Los mensajes de texto que ocultaba, las llamadas que tomaba en otra habitación, las salidas extras los fines de semana. Todo tenía sentido ahora. Lo peor de todo era pensar en mis hijos. ¿Cómo iba a afectarlos esto? Mateo e Isabela adoraban a su madre. ¿Cómo les explicas que la persona que se supone debe ser tu ejemplo de amor y compromiso ha estado mintiendo todo este tiempo? Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. Los niños ya habían llegado de la escuela y mi esposa estaba preparando la cena como si fuera un día cualquiera. Me miró con una sonrisa cuando entré. «¿Llegas tarde?», dijo con tono casual. «¿Todo bien en el trabajo?». La miré, esta mujer que creía conocer, y me pregunté quién era realmente, cómo podía actuar tan normal, cómo podía mentirme a la cara con tanta facilidad. «Sí, todo bien», respondí, forzando una sonrisa. «Solo un día largo. Cenamos en familia como siempre». Ella preguntó a los niños sobre su día, ayudó a Isabela con su tarea de matemáticas, le recordó a Mateo sobre su proyecto de ciencias. Era la imagen perfecta de una madre devota, una esposa cariñosa. Nadie hubiera imaginado la verdad. Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, ella se acurrucó contra mí como siempre lo hacía. Sentí su cuerpo cálido contra el mío y todo en mí quería apartarla, gritarle, confrontarla con lo que sabía, pero no lo hice, no esa noche. Necesitaba un plan. Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar como si nada pasara mientras por dentro me estaba desmoronando. Seguía mi rutina normal: despertarme, desayunar con la familia, ir al trabajo, regresar a casa. Pero cada interacción con mi esposa se sentía falsa, cada beso era una mentira, cada te amo sonaba hueco. Decidí que necesitaba evidencia. No solo lo que había escuchado esa tarde, sino algo concreto. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Comencé a espiarla. Revisé su teléfono cuando estaba en la ducha. Encontré mensajes borrados, pero pude recuperar algunos usando una aplicación. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba, y peor. Conversaciones explícitas, fotos que me revolvieron el estómago, planes detallados de sus encuentros. El tipo se llamaba Ricardo. Por lo que pude deducir de los mensajes, se conocieron en un seminario de trabajo hace 6 meses. 6 meses. Media vida llevaba mintiéndome, engañándome, traicionándome. También contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero necesitaba saber todo. Cuándo se veían, dónde, con qué frecuencia. El investigador fue eficiente. En una semana me entregó un informe completo con fotos, fechas, lugares. Mi esposa se había estado encontrando con Ricardo al menos 2 veces por semana. Se veían en un hotel del centro, siempre el mismo. Las fotos eran inconfundibles. Ella entrando al hotel, saliendo horas después, siempre arreglada, siempre sonriente. Lo que más me dolió fue una foto en particular. Era de ellos dos sentados en una cafetería, tomados de las manos sobre la mesa, mirándose de una manera que, bueno, era como ella solía mirarme a mí hace años. Había felicidad genuina en su rostro, una luz en sus ojos que hacía tiempo no veía cuando estaba conmigo. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Era momento de confrontarla. Pero antes necesitaba hablar con un abogado. Quería saber cuáles eran mis opciones, especialmente en lo que respectaba a la custodia de los niños.
El abogado fue claro. Con la evidencia que tenía, tendría una buena posición en el divorcio, pero me advirtió que el proceso sería doloroso y costoso, especialmente si ella decidía pelear. Elegí un sábado por la mañana para la confrontación. Los niños estaban pasando el fin de semana con mis padres, algo que había arreglado con anticipación, diciéndoles que mi esposa y yo necesitábamos tiempo a solas. No estaba mintiendo técnicamente. Esa mañana preparé café, serví 2 tazas y la llamé a la sala. Ella vino sonriendo, probablemente pensando que finalmente íbamos a tener uno de esos momentos románticos que habían estado faltando en nuestro matrimonio. «Necesitamos hablar», le dije. Mi voz era fría, controlada. Su sonrisa vaciló. «Eso suena serio. ¿Qué pasa?» Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos que el investigador había tomado, la de ella entrando al hotel. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron enormes y su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Fue como ver a alguien darse cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz era calmada, pero por dentro estaba temblando de rabia. Ella intentó hablar varias veces antes de que finalmente salieran las palabras. «Yo no sé qué decir. ¿Qué tal la verdad?», dije. «Por una vez en los últimos 6 meses, ¿qué tal si me dices la verdad?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». «¿Qué es exactamente lo que sientes? ¿Que te haya descubierto? ¿O que realmente lo hiciste?» «Todo», dijo entre sollozos. «Lo siento todo. Nunca quise lastimarte». Me reí, pero no había humor en ello. «Nunca quisiste lastimarme, pero lo hiciste de todas formas, una y otra vez, durante 6 meses. Cada mentira, cada retiro de yoga, cada vez que me mirabas a los ojos y me decías que me amabas mientras estabas pensando en él». «No es así», protestó. «Yo sí te amo. Esto con Ricardo fue un error. No significa nada. No significa nada», repetí. «Entonces supongo que todos esos mensajes diciéndole que lo amas no significan nada. Las fotos que le enviaste no significan nada. Los planes que hicieron para el próximo fin de semana no significan nada». Su rostro se puso aún más pálido. «¿Leíste mis mensajes? ¿Me espiaste? ¿Eso es lo que te preocupa ahora?» Mi voz subió de tono por primera vez. «¿Que invadí tu privacidad? Tú destrozaste nuestro matrimonio, nuestra familia, 15 años de mi vida, y te preocupa tu privacidad». «Tienes razón», dijo rápidamente. «Tienes toda la razón. No debí decir eso. Es solo que estoy en shock. No esperaba que te descubriera». Terminé por ella. «Sí, claramente no. Tenías todo muy bien planeado. Pero dime algo. ¿Cuándo ibas a terminar esto? ¿O era tu plan seguir mintiéndome por el resto de nuestras vidas?». No respondió. Solo lloraba con la cabeza entre las manos. «Necesito que me digas todo», dije después de un momento. «Toda la verdad. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo? ¿Por qué? Me debes al menos eso». Y así, durante las siguientes horas, la historia completa salió a la luz. Se conocieron en un seminario de marketing en Ciudad de México hace 6 meses. Él era uno de los presentadores. Ella asistía representando a su empresa. Hubo una conexión instantánea, según sus palabras. Intercambiaron números. Comenzaron a enviarse mensajes, solo como amigos al principio, según ella. Pero las cosas escalaron rápidamente. Él vivía en Monterrey, pero viajaba frecuentemente a Guadalajara por trabajo. Comenzaron a verse para café, luego para cenas. El primer beso ocurrió un mes después de conocerse. El primer encuentro sexual, 2 semanas después de eso. Me contó todo esto con una mezcla de culpa y sorprendentemente nostalgia. Era como si parte de ella estuviera reviviendo esos momentos, incluso mientras confesaba.
Eso me dolió casi tanto como la traición misma. ¿Por qué?, le pregunté finalmente. ¿Qué fue lo que te hizo hacer esto? ¿No era suficiente lo que teníamos? ¿No era suficiente yo? Ella negó con la cabeza vigorosamente. No se trata de que no fueras suficiente. Tú eres un gran esposo, un padre maravilloso. Es solo que me sentía invisible. Llevamos años siendo esposos, padres, pero hace tanto que no somos pareja. Cuando fue la última vez que salimos solos, que hablamos de algo más que los niños o las cuentas. Cuando fue la última vez que me miraste de verdad, como solías hacerlo. Sus palabras me golpearon porque había algo de verdad en ellas. Nos habíamos perdido en la rutina, en las responsabilidades. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Si te sentías así, deberías habérmelo dicho, le dije. Podríamos haber ido a terapia, podríamos haber trabajado en ello, pero en lugar de eso, elegiste traicionarme. Lo sé, admitió, y no tengo excusa. Tomé la salida fácil. Ricardo me hacía sentir vista, deseada, emocionante. Con él no era solo mamá o la esposa. Era yo misma de nuevo. ¿Y qué pasa con los niños?, pregunté. ¿Pensaste en ellos alguna vez mientras hacías esto? Eso pareció quebrarla completamente. Comenzó a sollozar de una manera que nunca había visto. Todos los días, dijo entre lágrimas. Pienso en ellos todos los días. Los amo más que a nada en el mundo. Por eso terminé con Ricardo esta mañana. Me quedé congelado. ¿Qué? Lo llamé antes de que despertaras y terminé todo, explicó. Le dije que no podía seguir haciendo esto, que mi familia era más importante. Iba a confesarte todo hoy, lo juro. No sabía si creerle. Muy conveniente que decidieras hacer eso justo cuando estaba a punto de confrontarte. No sabía que ibas a confrontarme, insistió. De verdad iba a decírtelo. No podía seguir viviendo con esta mentira. Me estaba destruyendo por dentro. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo, cada uno sintiendo una eternidad. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó finalmente su voz pequeña, asustada. No lo sé, admití, y era verdad. Parte de mí quería gritarle que se fuera, que nunca quisiera volver a verla. Otra parte, la parte que todavía recordaba los buenos tiempos, los 15 años de historia, quería encontrar una manera de arreglar esto. Y luego estaba la parte práctica, la que pensaba en los niños, en cómo un divorcio los afectaría. ¿Hay alguna parte de ti que quiera intentar salvar esto?, preguntó, y había esperanza en su voz. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Podía perdonar algo así? ¿Debería siquiera intentarlo? No lo sé, repetí. Necesito tiempo, necesito pensar. Haré lo que sea, dijo rápidamente. Lo que sea necesario, terapia, consejería, cualquier cosa. Por favor, no me rindas todavía. La miré, esta mujer que había sido mi mundo durante tanto tiempo, y me di cuenta de que ya no sabía quién era. La persona en la que confiaba, la que conocía, nunca habría hecho esto. Entonces, ¿quién era esta persona sentada frente a mí? Necesito que te vayas, le dije finalmente. Solo por unos días. Necesito espacio para procesar todo esto sin tenerte cerca. El pánico cruzó su rostro. ¿A dónde voy a ir? A casa de tu hermana, a un hotel, no me importa, solo necesitas irte. ¿Y qué les decimos a los niños? Les diremos que estás visitando a tu hermana por unos días. Ya pensaremos en el resto después. Ella asintió lentamente, derrotada. Se levantó y comenzó a caminar hacia el dormitorio para empacar algunas cosas. Me quedé sentado en la sala, sintiéndome extrañamente vacío. Había imaginado esta confrontación tantas veces en los últimos días, pero ahora que había sucedido, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo dolor. Media hora después, ella bajó con una maleta. Se detuvo en la puerta de la sala. Lo siento mucho, dijo una vez más. Sé que no significa nada ahora, pero quiero que sepas que nunca quise que esto sucediera.
Y sé que probablemente no me creas, pero realmente te amo. Siempre te he amado. No respondí. No había nada que decir. Ella esperó un momento más, como si quisiera que dijera algo, cualquier cosa, pero cuando quedó claro que no lo haría, se dio la vuelta y se fue. Escuché el sonido de su auto arrancando y alejándose, y solo entonces me permití realmente sentir. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente salieron. Lloré por mi matrimonio, por mi familia, por la vida que pensé que tenía y que resultó ser una ilusión. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que explicarle a los niños por qué su madre no estaba manteniendo una fachada de normalidad mientras por dentro me estaba desmoronando. Mateo, siendo el mayor, sospechaba que algo más serio estaba pasando, pero Isabela parecía aceptar la explicación sin cuestionarla mucho. Mi esposa me llamaba y enviaba mensajes constantemente. Pedía perdón, decía que me amaba, rogaba por otra oportunidad. Yo respondía lo mínimo necesario, principalmente sobre asuntos relacionados con los niños. Hablé con amigos cercanos y con mi familia. Las reacciones fueron variadas. Mi madre insistía en que los matrimonios pasaban por momentos difíciles y que debería intentar perdonar. Mi hermano decía que la echara de inmediato, que nunca podría confiar en ella de nuevo. Mis amigos estaban divididos entre estos dos campos. También fui a terapia, algo que nunca había hecho antes. El terapeuta me ayudó a procesar mis sentimientos, a separar la rabia de la tristeza, el dolor de la culpa que inexplicablemente sentía, como si de alguna manera esto fuera mi culpa también. Las relaciones requieren trabajo de ambas partes, me dijo el terapeuta, pero eso no justifica la infidelidad. Ella tomó una decisión consciente de traicionarte en lugar de comunicarte sus problemas. Eso está en ella, no en ti. Después de 2 semanas, finalmente accedí a ver a mi esposa. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar público donde sabía que ambos mantendríamos la compostura. Se veía terrible, ojos hinchados, había perdido peso, se veía cansada. Una parte mezquina de mí se sintió satisfecha al ver que estaba sufriendo también. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. Asentí, pero no dije nada. «He estado en terapia», comenzó, 3 veces esta semana. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Cómo pude lastimarlos así a ti y a los niños? ¿Y has descubierto algo?, pregunté. Mi tono era frío. Muchas cosas, admitió. Sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que nos pasó. Pero nada de eso importa si no puedo arreglarlo, si no me das la oportunidad de intentarlo. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo arreglas algo así? La confianza es lo más importante en un matrimonio y la destruiste completamente. Cada vez que sales de casa, voy a preguntarme si realmente vas a donde dices. Cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada minuto que pases lejos de mí, voy a dudar. Esa no es manera de vivir. Lo sé, dijo, y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Y no tengo derecho a pedirte esto, pero te lo voy a pedir de todas formas. Dame la oportunidad de recuperar tu confianza. Tomará tiempo, lo sé, tal vez años, pero haré lo que sea necesario. Suspiré, frotándome la cara con las manos. No sé si puedo, no sé si quiero. Parte de mí solo quiere olvidar que esto sucedió, seguir adelante con mi vida sin ti. ¿Y los niños?, preguntó suavemente. Los niños merecen una familia, admití, pero también merecen padres que sean felices. No sé qué es peor para ellos, tener padres divorciados o tener padres que están juntos pero miserables. No seríamos miserables, dijo rápidamente. Podríamos ser felices de nuevo. Mejor que antes. Todo esto me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Tú importas. Nuestra familia importa. No, Ricardo, no esa emoción falsa. Lo real está aquí, contigo,
Quería creerle. Parte de mí quería desesperadamente creer que podíamos superar esto, que el amor que habíamos compartido durante 15 años era más fuerte que estos 6 meses de traición. Pero otra parte de mí estaba aterrada de ser un tonto, de perdonar solo para ser herido de nuevo. Necesito condiciones, dije finalmente. Si vamos a intentar esto, y digo sí, necesito que aceptes ciertas cosas. Lo que sea, dijo de inmediato. Primero, terapia de pareja, todas las semanas, sin excusas. Segundo, acceso completo a tu teléfono, correo electrónico, todo. Sin contraseñas, sin secretos. Tercero, si vuelvo a descubrir una sola mentira, aunque sea pequeña, se acabó. No habrá segunda oportunidad después de esto. Estoy de acuerdo, dijo sin vacilar. Con todo. Y necesito tiempo, continué. No esperes que todo vuelva a la normalidad inmediatamente. No sé cuándo o si podré perdonarte completamente. Vas a tener que ser paciente mientras trabajo en esto. Entiendo, asintió, y lo haré. Seré paciente, haré lo que sea necesario. Nos quedamos ahí sentados un momento más. No fue un momento de reconciliación romántico. No hubo beso ni abrazo. Solo un acuerdo tentativo de intentarlo, por nosotros, por los niños, por los 15 años que habíamos invertido en este matrimonio. Esa noche ella volvió a casa. Los niños estaban emocionados de verla, especialmente Isabela, quien había estado preguntando constantemente cuándo volvería mamá. Fue difícil actuar normal frente a ellos, pretender que todo estaba bien cuando por dentro ambos sabíamos que nuestra relación estaba colgando de un hilo. Las siguientes semanas fueron extrañas. Vivíamos en la misma casa, pero nos sentíamos como extraños. Dormíamos en la misma cama, pero podría haber un océano entre nosotros. Ella trataba de hacer todo bien, de ser la esposa y madre perfecta, pero todo se sentía forzado, actuado. La terapia de pareja comenzó y fue brutal. El terapeuta nos hacía hablar de cosas que preferíamos evitar, obligándonos a enfrentar los problemas en nuestro matrimonio que habían existido mucho antes de Ricardo. Tuvimos sesiones donde gritamos, donde lloramos, donde dijimos cosas hirientes que habíamos estado guardando durante años. Pero lentamente, muy lentamente, también comenzamos a tener avances. Comenzamos a comunicarnos de verdad por primera vez en años. Hablábamos no solo de lo que había pasado, sino de por qué, de qué había faltado en nuestro matrimonio que la llevó a buscar afuera lo que debería haber encontrado en casa. No fue fácil escuchar que había sido un esposo distante, que había priorizado mi trabajo sobre nuestra relación, que había dado por sentado que ella siempre estaría ahí sin importar cuánto la descuidara. Pero era verdad. No justificaba lo que ella había hecho, pero me ayudó a entender cómo habíamos llegado a ese punto. También aprendí sobre su propia lucha, sobre cómo se sentía perdida en su rol como madre y esposa, como si hubiera perdido su identidad en el proceso. Ricardo representaba una escapatoria, una oportunidad de ser ella misma de nuevo, sin las responsabilidades y expectativas que venían con la familia. Pasaron los meses, hubo buenos días y malos días. Días donde sentía que tal vez podríamos superar esto, y días donde quería empacar mis cosas y marcharme. Pero me quedé, seguí intentando, principalmente por los niños, pero también, tengo que admitirlo, porque parte de mí todavía la amaba. El punto de inflexión llegó 6 meses después del descubrimiento. Estábamos en una sesión de terapia particularmente intensa cuando el terapeuta me preguntó directamente, ¿has perdonado a tu esposa? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en el día a día, en reconstruir la confianza paso a paso, que no me había detenido a considerar el panorama general. No lo sé, admití.
¿Cómo sabes cuándo has perdonado a alguien? El perdón no significa olvidar lo que pasó, explicó el terapeuta. Significa que has procesado el dolor lo suficiente como para poder seguir adelante sin que te consuma. Significa que puedes ver a la persona que te lastimó como algo más que ese error. Miré a mi esposa, quien me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿La había perdonado? Pensé en los últimos 6 meses, en cómo había luchado para salvar nuestro matrimonio, en las lágrimas que había derramado, en las noches que pasó despierta preocupándose por nuestra familia. Pensé en los pequeños momentos que habíamos compartido, los atisbos de lo que solíamos ser, de lo que podríamos volver a ser. Creo que estoy llegando ahí, dije finalmente. No he llegado completamente, pero siento que estoy en el camino. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Eso es todo lo que puedo pedir, susurró. Han pasado 2 años desde ese día terrible cuando descubrí la infidelidad. 2 años de trabajo duro, de terapia, de reconstruir lo que se rompió. ¿Está nuestro matrimonio perfectamente restaurado? No. Probablemente nunca lo estará. No de la manera que era antes. Esa inocencia, esa confianza ciega se perdió para siempre, pero hemos construido algo nuevo, algo diferente, un matrimonio más honesto, más consciente, donde nos comunicamos de verdad, en lugar de asumir que el otro sabe lo que estamos pensando o sintiendo. Todavía tengo días difíciles, momentos donde la duda se arrastra en mi mente, pero son cada vez menos frecuentes. Los niños nunca supieron la verdad completa de lo que pasó. Algún día, cuando sean mayores, tal vez se los contemos. O tal vez no. Esa es una decisión que aún no hemos tomado. Por ahora, están felices, y eso es lo que importa. En cuanto a Ricardo, desapareció de nuestras vidas completamente. Mi esposa mantuvo su palabra, y nunca volvió a tener contacto con él. Cambió de trabajo para asegurarse de que no se cruzaran en círculos profesionales. Fue un sacrificio que estuvo dispuesta a hacer, y lo aprecié. ¿He perdonado completamente? Honestamente no estoy seguro. El perdón no es un evento único, es un proceso continuo. Hay días donde siento que sí, que hemos dejado el pasado atrás. Y hay días donde algo dispara el recuerdo y el dolor regresa, aunque no tan intenso como antes. Lo que sí sé es que elegimos quedarnos. Elegimos luchar por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por los 15 años que invertimos juntos. Esa elección no hace que lo que pasó esté bien, ni borra el dolor. Pero es nuestra elección, y vivimos con ella cada día. A cualquiera que esté pasando por algo similar, solo puedo decir esto: no hay una respuesta correcta. Quedarse y luchar no te hace débil, y irte no te hace vengativo. Cada situación es única, cada relación es diferente. Solo tú puedes decidir ¿qué es lo correcto para ti? Para mí valió la pena luchar. No siempre se siente así, y ha habido momentos donde me arrepiento de mi decisión. Pero cuando veo a mis hijos riendo con ambos padres presentes, cuando mi esposa me mira con amor genuino en sus ojos, cuando tenemos esos momentos de conexión real que nos faltaban antes, siento que tal vez, solo tal vez, hicimos lo correcto. La traición cambió nuestro matrimonio para siempre. Destruyó lo que teníamos, pero en sus cenizas construimos algo diferente. No sé si es mejor o peor, solo sé que es nuestro, y por ahora eso es suficiente. La vida tiene una manera extraña de ponerte a prueba justo cuando crees que has superado lo peor. Pensé que lo más difícil había quedado atrás, que habíamos atravesado la tormenta, y ahora solo quedaba navegar en aguas más tranquilas. Qué equivocado estaba. Todo cambió una tarde de octubre, casi 3 años después del descubrimiento inicial. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco,
pero algo me hizo responder esa vez. ¿Habló con el esposo de Lucía?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Mi nombre es Patricia. Era la esposa de Ricardo. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Ricardo, ese nombre que había tratado de borrar de mi mente durante 3 años. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Necesito hablar contigo, dijo, en persona. Es importante. Cada instinto me decía que colgara, que no quisiera saber nada más sobre ese capítulo de nuestras vidas, pero la urgencia en su voz me detuvo. ¿De qué se trata esto?, pregunté. No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, te prometo que no te arrepentirás de venir. Bueno, tal vez sí te arrepientas, pero necesitas saber esto. Esa última frase me inquietó profundamente. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. No le dije nada a mi esposa. Algo en mi instinto me decía que necesitaba escuchar primero lo que Patricia tenía que decir. Cuando llegué a la cafetería, la reconocí de inmediato, aunque nunca nos habíamos visto antes. Estaba sentada en una mesa del fondo, nerviosa, girando una taza de café entre sus manos. Era una mujer atractiva de unos 40 años, con el pelo castaño corto y ojos que mostraban el mismo cansancio que probablemente mostraban los míos hace 3 años. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «Dime qué es tan importante», respondí sin rodeos. Ella respiró profundo. «Descubrí la aventura de Ricardo con tu esposa hace 1 año. Bueno, no exactamente. Descubrí que tuvo una aventura, pero no sabía con quién hasta hace poco. ¿Y por qué me estás contando esto ahora?» «Porque no fue la única», soltó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo, mi ex esposo ahora ha tenido múltiples aventuras a lo largo de nuestro matrimonio. Tu esposa fue solo una de muchas. Y necesitas saber que lo que te dijo ella, que había terminado hace 3 años, no fue toda la verdad». Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies. «¿Qué quieres decir?» Patricia sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Cuando finalmente me divorcié de Ricardo hace 6 meses, obtuve acceso a sus correos electrónicos y mensajes antiguos como parte del proceso legal. Encontré esto. Me mostró capturas de pantalla de mensajes entre Ricardo y mi esposa. La fecha me golpeó como un puño en el estómago. Eran de hace 8 meses. 8 meses. 1 año y 4 meses después de que supuestamente había terminado todo. Los mensajes no eran explícitamente románticos, pero había una familiaridad en ellos que me hizo sentir náuseas. Conversaciones casuales, bromas internas, mensajes de pensando en ti y extraño nuestras conversaciones. «Esto no puede ser real», dije, aunque en el fondo sabía que lo era. «Hay más», dijo Patricia, y continuó mostrándome mensaje tras mensaje. Algunos eran inocentes, otros menos. Ninguno era evidencia concreta de que hubieran continuado la relación física, pero definitivamente mostraban que seguían en contacto, algo que mi esposa juró que nunca volvería a suceder. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté finalmente. «¿Qué ganas tú con esto?». «Nada», admitió. «Ya perdí mi matrimonio, pero pasé meses sin saber la verdad, confiando en un hombre que me mentía constantemente. Cuando finalmente descubrí todo, deseé que alguien me hubiera dicho antes, no quiero que pases por lo mismo, mereces saber la verdad completa». Me quedé sentado ahí, mirando esas capturas de pantalla, sintiendo cómo todo lo que había reconstruido en los últimos 3 años se desmoronaba nuevamente. Había perdonado, o al menos estaba en proceso de perdonar, una traición, pero esto era diferente. Esto eran más mentiras, más engaños, más traición apilada sobre traición. «¿Tienes evidencia de que se vieron en persona?», pregunté.
odiándome por necesitar saber, pero incapaz de detenerme. No de manera concluyente, admitió Patricia, pero Ricardo viajaba a Guadalajara regularmente por trabajo hasta hace 4 meses. Y hay varios mensajes donde mencionan verse pronto o la próxima vez. Le agradecí por decirme, aunque agradecer parecía la palabra equivocada para algo que acababa de destrozar mi mundo de nuevo. Ella me dio su número por si necesitaba más información y se fue, dejándome solo con mi café frío y un corazón aún más roto que 3 años atrás. Durante el camino a casa, mi mente era un caos. Parte de mí quería irrumpir por la puerta y confrontar a mi esposa inmediatamente. Otra parte quería simplemente seguir manejando, alejarme de todo y nunca volver. Pero tenía que pensar en los niños, siempre los niños. Esa noche actué normal frente a la familia, pero por dentro me estaba destrozando. Cada vez que mi esposa me sonreía, cada vez que tocaba mi mano casualmente, me estremecía por dentro. ¿Cómo podía mentirme tan fácilmente? ¿Cómo había creído que realmente había cambiado? Esperé hasta que los niños estuvieran dormidos. Entonces le pedí que bajara a la sala. «Necesitamos hablar», dije, y el tono de mi voz debe haberle dicho que era serio, porque su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose en el sofá. «Conocí a alguien hoy», comencé. «Patricia, la exesposa de Ricardo». El color se drenó de su rostro. «¿Qué? ¿Por qué?» «Me mostró mensajes», continué, ignorando sus balbuceos. «Mensajes entre tú y Ricardo. De hace 8 meses. «¿Puedo explicar?», dijo rápidamente, las lágrimas ya comenzando a formarse. «¿Puedes?». Mi voz subió. «¿Puedes explicar cómo prometiste que nunca volverías a tener contacto con él y luego continuaste hablándole? ¿Puedes explicar 3 años de terapia, de trabajo duro, de reconstruir la confianza, mientras todo este tiempo me seguías mintiendo?» «No es lo que piensas», protestó. «Él me contactó. Yo no busqué eso. Me escribió diciendo que su matrimonio estaba en problemas y que necesitaba a alguien con quien hablar. Sentí que no podía simplemente ignorarlo, no después de todo lo que habíamos...». «No podías ignorarlo», la interrumpí. «El hombre con el que me traicionaste te escribe y sientes que tienes la obligación de responder. Después de todo lo que prometiste...». «Solo eran mensajes», dijo débilmente. «Conversaciones, nada físico pasó, te lo juro». «¿Y se supone que debo creerte?». Me reí amargamente. «Me mentiste durante 6 meses sobre la aventura. Luego me mentiste diciendo que había terminado cuando claramente no lo había hecho. ¿Por qué debería creer una sola palabra que sale de tu boca?». No tenía respuesta para eso. Solo lloraba, con las manos cubriéndose el rostro. «Te di todo», continué, y mi propia voz se quebró. «Te perdoné cuando no debía hacerlo. Trabajé en nuestro matrimonio, fui a terapia, te di acceso completo a mi vida para reconstruir la confianza. Y todo este tiempo seguías mintiendo. Lo siento», sollozaba. «Lo siento mucho. Tienes razón, no tengo excusa. Fui débil y estúpida y arruiné todo de nuevo». «¿Lo viste?», pregunté, necesitando saber, aunque la respuesta me destruyera. «¿En esos 8 meses lo viste en persona?». Hubo una pausa demasiado larga. «Una vez», susurró finalmente. «Hace 10 meses. Él estaba en Guadalajara para una conferencia y quería despedirse en persona. Nos vimos para café. Eso fue todo. Solo café, te lo juro». Cada palabra era como un cuchillo. «¿Y no pensaste que eso era algo que debías decirme?». «Sabía cómo reaccionarías», dijo. «Sabía que pensarías lo peor, pero de verdad fue solo café. 1 hora, en un lugar público. No pasó nada. Pero me mentiste», dije con voz cansada. «Una vez más, elegiste mentir en lugar de ser honesta conmigo». Me levanté del sofá. No podía estar cerca de ella un segundo más. «¿A dónde vas?», preguntó con pánico. «No lo sé», admití. «Lejos de aquí, lejos de ti».
Por favor, rogó, agarrando mi brazo. No te vayas. Podemos trabajar en esto, como lo hicimos antes. Me liberé de su agarre. No hay como antes. Ya no hay nada que trabajar. Me has mentido por última vez. Subí las escaleras, agarré algunas cosas y me fui. No a un hotel esta vez, sino a casa de mi hermano. Necesitaba estar con familia, con gente que me conocía, que me apoyaría sin juzgarme por cualquier decisión que tomara. Mi hermano me recibió sin hacer preguntas, solo me dio una cerveza y me dejó hablar. Le conté todo, la llamada de Patricia, los mensajes, la reunión para café que mi esposa había ocultado. Cuando terminé, me sentía vacío. Ya sabes lo que tienes que hacer, dijo mi hermano finalmente. Los niños, respondí, no puedo hacerles esto. Los niños estarán bien, dijo firmemente. Los niños son resilientes. Lo que no estará bien es que crezcan viendo un matrimonio donde no hay confianza, donde hay mentiras constantes. ¿Eso es lo que quieres enseñarles sobre las relaciones? Tenía razón, por supuesto. Había estado usando a los niños como excusa para no hacer lo que sabía que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Los siguientes días fueron un borrón. Mi esposa me llamaba constantemente, enviaba mensajes, rogaba por hablar. Finalmente accedí a una conversación más, pero esta vez en la oficina de un abogado de divorcio. Cuando llegó y vio dónde estábamos, su rostro se descompuso. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó. Tú ya lo hiciste, respondí. Esto es solo formalidad. El abogado explicó el proceso, los pasos que tendríamos que tomar, cómo funcionaría la custodia compartida. Mi esposa lloraba durante toda la reunión, pero yo me sentía extrañamente calmado. Por primera vez en 3 años, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Decirles a los niños fue la parte más difícil. Mateo, ahora con 15 años, lo tomó con una madurez que me rompió el corazón. Isabela, con 12, lloró y preguntó si era su culpa. Les aseguramos que no, que esto era entre mamá y papá, que ambos los amábamos y que eso nunca cambiaría. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Mi esposa intentó pelear por todo al principio, pero eventualmente, cuando se dio cuenta de que realmente había terminado, cooperó más. La casa se vendió, dividimos los bienes, establecimos un calendario de custodia. A través de todo esto, descubrí algo sobre mí mismo. Era más fuerte de lo que pensaba. Había pasado 3 años tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto, usando toda mi energía en perdonar y olvidar. Ahora, finalmente dejándolo ir, sentía como si pudiera respirar de nuevo. Pasaron los meses. Me mudé a un apartamento más pequeño pero acogedor. Los niños se adaptaron mejor de lo esperado, dividiendo su tiempo entre mi casa y la de su madre. Mi relación con ellos incluso mejoró en algunos aspectos, ya que el tiempo que pasábamos juntos era tiempo de calidad, sin la tensión subyacente que había permeado nuestro hogar durante años. En cuanto a mi exesposa, eventualmente encontramos una manera de coexistir civilizadamente por el bien de los niños. No éramos amigos, probablemente nunca lo seríamos, pero podíamos estar en la misma habitación durante los eventos escolares sin que fuera incómodo. Ella intentó disculparse varias veces más, pero yo ya había seguido adelante. Su arrepentimiento ya no significaba nada para mí. 1 año después del divorcio, comencé a salir de nuevo. Fue extraño al principio, estar con alguien nuevo después de casi 2 décadas con la misma persona, pero también fue liberador. Conocí a alguien, una mujer llamada Andrea, que había pasado por su propio divorcio difícil. Entendía mi bagaje, mi cautela, mi necesidad de ir despacio. No sé si Andrea y yo tenemos futuro a largo plazo, pero por primera vez en años no estoy preocupado por el futuro. Estoy enfocado en el presente, en ser el mejor padre que puedo ser.
en reconstruirme como individuo en lugar de como parte de un matrimonio roto. ¿Lamento los 3 años que pasé tratando de salvar mi matrimonio? No completamente. Aprendí mucho sobre mí mismo, sobre qué estoy dispuesto a tolerar y qué no. Aprendí que el perdón es importante, pero también lo es el respeto propio. Aprendí que a veces amar a alguien no es suficiente si no hay confianza. Si pudiera volver atrás, habría dejado a mi esposa inmediatamente después de descubrir la primera traición. Honestamente, no lo sé. Tal vez necesitaba esos 3 años para llegar al punto donde podía dejarlo ir sin arrepentimientos. Tal vez necesitaba intentarlo todo para saber que realmente había hecho todo lo posible. Lo que sí sé es esto: la traición cambia todo. Algunas personas pueden superarla, reconstruir y salir más fuertes, y algunas personas como yo descubren que algunas cosas simplemente no pueden ser reparadas sin importar cuánto lo intentes. Mis hijos están bien. Eso es lo más importante. Mateo está en la preparatoria ahora pensando en universidades. Isabela está en secundaria, navegando su propia vida con la gracia de alguien mucho más sabia que sus años. Ambos me han dicho que, aunque prefieren que su mamá y yo estemos juntos, entienden por qué no pudimos hacerlo funcionar. Y me respetan por tomar esa decisión difícil. En cuanto a Ricardo, nunca más supe de él. Patricia y yo hablamos algunas veces después de nuestro encuentro inicial. Ella también se divorció y también está rehaciendo su vida. Hay una camaradería extraña entre nosotros, 2 personas que fueron traicionadas por las mismas personas, pero ella vive en Monterrey, y nuestras vidas no se cruzan más allá de un mensaje ocasional. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia, lo más loco es cómo cambió mi perspectiva sobre todo. Solía creer en el amor eterno, en el hasta que la muerte nos separe. Ahora creo en algo diferente. Creo en la honestidad, en la comunicación, en el respeto mutuo. El amor es importante, pero sin esas otras cosas, el amor solo no puede sostener un matrimonio. También aprendí a confiar en mis instintos. Cuando escuché esa conversación telefónica hace casi 4 años, supe inmediatamente que algo estaba mal. Debí haber confiado en ese instinto desde el principio, en lugar de dejarme convencer de dar otra oportunidad. No porque dar segundas oportunidades sea malo, sino porque en mi caso particular, mi instinto me estaba diciendo algo que necesitaba escuchar. Hoy, sentado en mi balcón, tomando café y viendo el amanecer sobre Guadalajara, me siento en paz por primera vez en años. No es la vida que imaginé cuando me casé hace casi 2 décadas. No es la familia tradicional que soñé darles a mis hijos, pero es honesto, es real y es mío. Los niños vienen a quedarse este fin de semana. Planeamos ir a las montañas, hacer senderismo, tal vez acampar si el clima lo permite. Son estos momentos simples los que aprecio ahora, sin la complejidad y el dolor de un matrimonio moribundo pesando sobre todo. ¿He perdonado completamente a mi exesposa? Creo que sí, en el sentido de que ya no cargo rabia hacia ella. Entiendo que ella tenía sus propias luchas, sus propios demonios. Hizo elecciones terribles que nos lastimaron a todos, pero también sé que no lo hizo con malicia. Fue débil, fue egoísta, pero no era malvada. Eso no significa que olvidé lo que hizo. Nunca olvidaré. Pero he hecho las paces con ello. He aceptado que esa parte de mi vida terminó y que está bien, más que bien, necesario. Para cualquiera que lea esto y esté pasando por algo similar, mi consejo es simple: confía en ti mismo. Solo tú sabes qué es mejor para ti y tu situación. Si decides quedarte y luchar, hazlo con todo tu corazón, pero también con los ojos abiertos. Si decides irte, hazlo sin culpa. No hay decisión correcta o incorrecta, solo la decisión correcta para ti. Y sobre todo, recuerda que mereces ser feliz.
Mereces estar con alguien que te valore lo suficiente como para ser honesto contigo, incluso cuando es difícil. Mereces un amor que no requiera que ignores tus instintos o comprometas tu respeto propio. 3 años después de descubrir la traición, casi 2 años después del divorcio, finalmente puedo decir que estoy en un buen lugar. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches oscuras donde dudé de todo, donde cuestioné cada decisión que había tomado. Pero salí del otro lado, tal vez un poco más magullado, pero definitivamente más sabio. La vida continúa, con o sin las personas que pensamos que estarían ahí para siempre. Y a veces, solo a veces, continúa de una manera mejor de lo que podríamos haber imaginado. Esa es mi historia. Una historia de traición, de intentos fallidos de reconciliación y finalmente de encontrar la fuerza para dejarlo ir. No tiene el final feliz de cuento de hadas que una vez imaginé, pero es mi final, y lo acepto con paz en mi corazón. Y con eso cierro este capítulo de mi vida de una vez por todas.